Bueno, un cordial saludo, mi nombre es Marlon Chacón, soy estudiante de música de la UNAD y lo que voy a presentar hoy es a gran escala un recorrido sobre lo que ha sido el marco histórico de la industria de la música. Es un resumen bastante grande, ya que si nos ponemos a analizar el marco histórico de la industria de la música es extremado. Entonces, bueno, digamos que la industria de la música comienza desde poco después de la creación de la misma, ¿no? Obviamente pues nos remontamos, digamos, a la música clásica en el sentido de que habían condes, nobles y pues personas pudientes pertenecientes a la nobleza que en su momento, cuando no podían, digamos, contratar a Mozart, a Beethoven, a los grandes exponentes, lo que hacían era contratar músicos y ellos podían pues interpretar las partituras de estos muchachos, ¿no? De estos maestros, perdón. Ya avanzando un poco más hacia acá, digamos llegando ya hacia la época moderna, pues se ve el nacimiento del fonógrafo, el cual era básicamente un cilindro conectado a una bocina, el cual iba dando vuelticas y con esas vuelticas iba reproduciendo con unas cositas, algo así, la música, los sonidos, ¿no? Pero realmente la gran invención viene en 1888 cuando un señor que se llama Emil Berliner crea el gramófono. Este gramófono es, digamos que la primera invención o el primer paso grande en la industria de la música, porque con esto la gente podía tanto reproducir como grabar su propia música. De esa manera ya comienzan a ver, digamos que las primeras ventas y demás cositas, ¿no? Pero fue hasta 1920, con la invención de la radio, que comienza ya la comercialización de la música como tal. Ya en estos, pues ya se abrían cabinas radiales y aunque el alcance no era grande, siempre la gente tenía el acceso al radio, ¿no? A la escucha y demás. Aunque en este momento aún no había, digamos, que un sistema de reproducción musical grande, entonces lo que hacían las empresas radiales eran contratar músicos de sesión, los cuales comenzaban a reproducir la música, pues a interpretar la música, y así amenizaban las tardes o las mañanas de las personas y demás. Ya así pasa el tiempo y comienzan a aparecer pues ya las grandes productoras, las grandes disqueras en que ven que en la música y en la comedia hay, digamos, que cierta ganancia musical, cierta ganancia económica. ¿Por qué meto a la comedia? Porque la comedia fue también uno de los primeros sistemas que se grabó y se reprodujo por radio, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Hasta los 50 y 60 que ya comienzan a salir las bandas, digamos, de un formato más pequeño, tipo Beatles, tipo los Stones, también el Rhythm and Blues, grupos de blues, grupos de jazz ya un poco más reducidos. Por ejemplo, recordemos que Buddy Rich tenía su orquesta de cualquier 15, 16 músicos atrás. Ya entonces las disqueras ven un poco más económico el grabar a estos muchachos, además que pues el impacto que estaba dando la música en ese momento, ¿no? 50, 60, empiezan a aparecer también el alquiler de músicos de sesión y demás cosas. Así nace también el disco de vinilo, comienzan ya, digamos, que las grandes publicitarias a vender la música también, comienzan a aparecer las tiendas discográficas, las cuales ya ofrecían la música al espectador y era muchísimo más fácil el obtenerla. La verdad, digamos, era cuestión de dólares en América, cuestión de muy pocos pesos aquí en Colombia, pero siempre ya se veía la industria de la música un poco más materializada en cuestión global. Hasta 1982, que en 1982 comienza la invención del CD. El CD, pues, al principio hubo digamos que mucha polémica, porque decían que era muy costoso reproducir el CD en masa y que le iba a quitar regalías a los músicos, pero luego pues se dieron cuenta que era muchísimo más práctico, que producirlo a gran escala era más económico y las publicitarias eran muchísimo más fáciles de sacar, ¿sí? O sea, las campañas publicitarias y demás. Por ende, el CD fue de a poco comenzando a acabar el disco de vinilo y posteriormente el cassette, ¿no? Porque para eso ya estaba el cassette también. En 1994 sale el MP3 y el MP3, perdón, y en 1999 ya entramos a la era digital con Napster. El problema con la era digital es que también, infortunadamente, pues comienza la era pirata y se comienzan a complicar un poquito más las cositas ahí. Pero después de Napster,
le da pie ya a las plataformas como Spotify, YouTube, y Claro Music, etcétera, 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 que son las plataformas digitales que manejamos actualmente, y le da al músico la posibilidad de poder darse a mostrar de una manera más fácil. Ya no necesitamos tanto intermediario para poder llegar, digamos, que a presentar una canción, sino que ya se crea la canción, se graba en un estudio y listo, estuvo. Entonces se sube a las plataformas. Esto es a muy gran escala el marco de la industria de la música. Muchísimas gracias. Hasta luego.